Tipos de conocimiento, métodos y técnicas de investigación. Grupo número 1. Integrantes del grupo. Quirós Moreira, Rosa Carolina. Ramírez García, Ángelo Josué. Cuero Quiñones, Justin Elian. Reyes Lucas, Galo Jesús. Reynoso Montesioca, Fran Orlando. ¿Qué es el conocimiento? Desde el punto de vista filosófico, indica que el conocimiento es el resultado de un proceso cognitivo, como la percepción, el experimento o la deducción. Aunque a menudo al hablar de un conocimiento nos referimos al conocimiento científico, existen diferentes formas y tipos de conocimiento en base a de dónde proviene dicho conocimiento, cómo se relaciona con la experiencia y cómo se aplica. Tipos de conocimiento. El conocimiento empírico. El conocimiento empírico es aquel que se adquiere a través de la observación y la experiencia personal y demostrable, sin que sea necesario aplicar algún método de investigación o estudio. Sin embargo, el conocimiento empírico puro no existe, y esto se debe a que todas las personas formamos parte de una sociedad, comunidad y familia. Es decir, somos parte de un entorno cargado de creencias, pensamientos, teorías, estereotipos o juicios de valor que afectan nuestra percepción e interpretación de los nuevos conocimientos. El conocimiento científico. Se trata de un tipo de conocimiento que se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por lo tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprender el análisis y validez de la información. El conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo es el que se obtiene a partir de un proceso de razonamiento tras el cual se percibe una idea o hecho, sin que sea necesario un conocimiento previo a la comprobación de su veracidad. La intuición nos permite percibir información de manera instantánea debido a la relación de información, asociación de ideas o sensaciones que lleva a cabo cada individuo. Por ejemplo, podemos intuir que puede llover si vemos una gran acumulación de nubes en el cielo acompañadas de viento. El conocimiento filosófico. Conocimiento que parte de reflexión, la observación y el diálogo sobre la realidad, el contexto donde nos encontramos, las experiencias en que vivimos, los fenómenos naturales, culturales, sociales y políticos, entre otros. Asimismo, es un conocimiento que se puede derivarse del pensamiento, más allá de los temas sobre los cuales se debe realizar reflexiones o análisis. El conocimiento filosófico no es necesario llegar a la experiencia, ya que su principal inquietud es explicar todo lo que nos rodea. Por ello, fundamenta la creación de métodos y técnicas que permiten el análisis y la explicación de diversas situaciones y prácticas humanas. El conocimiento matemático. Conocimiento matemático tiene que ver con la relación entre los números de representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por presentar un tipo de razonamiento abstracto y lógico, establecer fórmulas matemáticas, relacionarse con el conocimiento científico. Conocimiento lógico. Es el tipo de conocimiento que se obtiene con la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que se genera una conclusión. Se caracteriza por ser deductivo, aplicar el pensamiento lógico y comparativo, así como conllevar las posibles soluciones. Por ejemplo, todos los jueves tengo clases de piano, hoy es jueves, así que tengo clase de piano. El conocimiento religioso es aquel que nos permite sentir confianza, certidumbre o fe respecto a algo que no se puede comprobar. Se basa en un tipo de creencia que no se puede demostrar en forma real, pero permite llevar a cabo determinadas acciones. A continuación, mi compañero Justin pasará a explicar los siguientes tipos de conocimiento. Conocimiento directo es aquel que tenemos por un acercamiento inmediato con el objeto, es decir, el conocimiento que nos proporcionan los sentidos. Es el caso de la observación, en que entre el sujeto y objeto hay un acercamiento sensorial, como por ejemplo cuando observamos un objeto o contemplamos un fenómeno. Puede ser una mesa, un lápiz, incluso este celular, etc. El conocimiento indirecto es aquel que tenemos de un objeto sin que éste se nos presente y sin que estimule nuestros sentidos. Estas representan el conjunto de creencias, opiniones y juicios que tenemos sobre la realidad, las cuales fueron producidas en el medio social al que pertenecemos. Como por ejemplo, si leemos un libro sobre la cultura, las tradiciones de los guaraní del suroriente del Ecuador, estamos obteniendo un conocimiento indirecto. Sin embargo, si compartimos con ellos, participando en sus tradiciones, sus costumbres, ahí estaríamos teniendo un conocimiento directo.
Conocimiento emocional. La inteligencia emocional se refiere a las capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento, control y modificación de las emociones propias y ajenas. Una persona emocionalmente inteligente es aquella que es capaz de gestionar satisfactoriamente las emociones para llegar a lograr resultados positivos en sus relaciones con las demás personas. Conocimiento procedimental es aquel relacionado con cosas que sabemos hacer pero no conscientemente, como por ejemplo montar en bicicleta o hablar nuestro idioma. Lo procedimental se adquiere gradualmente a través de la práctica y está relacionado con el aprendizaje. O sea, es como algo que trabajamos constantemente para poder lograr hacer. Conocimiento privado es aquel que se obtiene a través de experiencias propias y personales. Al ser estas experiencias privadas, no todas las personas pueden acceder a ellas y por tanto se trata de un conocimiento más difícil. Es decir, son las cosas que uno aprende por sí mismo. Ya dependerá de la capacidad de cada persona. Por eso se dice que es un conocimiento más difícil, pero no imposible de alcanzar. Conocimiento declarativo. Esto es aquella información que consiste en los hechos, ideas y conceptos que son conocidos a nivel consciente. Estos hechos, conceptos o ideas se pueden almacenar como proporciones. Hacen referencia a todo aquello que se verbaliza y se logra concretar al escuchar o leer diferentes declaraciones que comprometen una comprensión apropiada. Conocimiento público. Es aquel que es conocido por una comunidad. Su contenido es libre y puede ser compartido entre todos. Se caracteriza por contener información que es del interés de la mayoría de las personas. Por ello no se establecen límites para su utilización. Un gran ejemplo de esto pueden ser los navegadores, como Google o Chrome, ya que estos contienen una abundante información y no tienen algún límite o restricción de uso. A continuación, mi compañero. Buenos días, compañeros. El tema que les voy a socializar es métodos y técnicas de investigación. Los métodos y técnicas de investigación son importantes y fundamentales para llevar a estudios de cualquier tipo. Al referirnos con métodos, nos referimos directamente al paso o al camino que llevará nuestra investigación. Estos pueden llegar a ser muy flexibles en base a lo que queremos llegar. Les haré de manera directa los tipos de investigación científica. Como para definir la investigación científica, podemos utilizarnos o referirnos al conjunto de pasos que nos lleva a la búsqueda de conocimientos, junto a los antes mencionados métodos y técnicas de investigación. Los científicos y investigadores, escritores, han detonado que se toman tres tipos de investigación principales o importantes que se utilizan mayormente en la actualidad. Estamos hablando de la investigación exploratoria, investigación descriptiva y la investigación explicativa. La investigación exploratoria es la que nos lleva a tener una visión general que nos aproxima a una realidad. Esta investigación se realiza mayormente cuando no se ha tenido la rigurosidad necesaria para cada investigación, o sea, no se ha explorado totalmente. Esta investigación se encarga únicamente de generarnos datos, lo mayor de datos, lo máximo en datos, para en base a eso nosotros realizar una pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Que esta investigación no te dará una respuesta como tal. Un ejemplo claro es el estudio de la deserción escolar. La investigación se puede enfocar en los estudios de primer nivel, una localidad en específico, la edad, el grado, las causas, el registro de asistencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Te dará datos nomás, solo te dará datos. ¿Eso qué quiere decir? Que la investigación no te dará ninguna respuesta, un por qué. Solo te dará como datos en general, el máximo de datos. Procedemos a la investigación descriptiva. La investigación descriptiva lo que nos ayuda es o lo que se basa, el objetivo principal es describir las características fundamentales de una investigación. Tal cual, eso es toda la investigación descriptiva. Te describe lo fundamental o lo más importante de la investigación.
Aquí tenemos un claro ejemplo que es la característica de las escuelas públicas. Este estudio se realiza para determinar las condiciones en las que se encuentran, con el fin de desarrollar un plan de mejoras o modificaciones que sean necesarias. Esta investigación nos lleva a tener lo fundamental de estas escuelas públicas para así llegar a tener como dato qué es lo necesario o lo fundamental para mejorar estas escuelas públicas. Seguimos con la investigación explicativa. La investigación explicativa consiste en aquellos trabajos que se centran en determinar el origen o la causa de un conjunto de fenómenos. El objetivo principal de la investigación explicativa se basa más que todo en su mismo nombre. Es conocer el porqué de todos los hechos de la investigación. Explica el porqué de todos los hechos de la investigación. Aquí tenemos un ejemplo claro que es causas por las cuales quiebran las medianas y pequeñas empresas. Este estudio busca responder a qué se debe que pase este fenómeno, cómo se produce, qué efectos tiene sobre la sociedad. Entonces, esto es principalmente la investigación explicativa. Simplemente nos da un porqué, las causas, el efecto que maneja en nuestra sociedad o en cualquier otro tipo de investigación, porque puede ser una investigación de la población de pingüinos, etcétera. O sea, puede llegar a ser cualquier tipo de investigación, pero nos da las causas, el porqué y sus efectos. A continuación, mi compañero le seguirá explicando más sobre los métodos de investigación. Buen día, ingeniero. En este caso a mí me tocan los métodos de investigación lógicos y empezamos. Lógicos deductivos. El método deductivo consiste en extraer una conclusión con base en una premisa o una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas. Lo anterior quiere decir que se están usando la lógica para poder obtener un resultado, solo con base en un conjunto de afirmaciones que se dan por ciertas cosas. Hipotético deductivo es el desarrollo del método científico, formulaciones o derivaciones de hipótesis partiendo de una teoría previa. Las hipótesis explicadas de los fenómenos observados son posteriormente comprobadas de forma educativa, contrastándolas con los datos que se poseen. Lógicos inductivos. Es el razonamiento que partiendo de casos particulares se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y demostraciones. La inducción puede ser completa o incompleta. Los lógicos Delphi. Es un proceso de consenso prospectivo que requiere la participación de un grupo de expertos que responden de manera anónima y sin interactuar entre ellos a una serie de cuestionarios sucesivos que tienen cuestiones referidas al futuro. Muchísimas gracias. Métodos empíricos de la investigación científica. Los métodos empíricos conllevan toda una serie de procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación que permitan revelar las características y relaciones esenciales del objeto, que son accesibles a la contemplación sensorial. Entre los métodos empíricos tenemos la observación científica y el experimento o método experimental. La observación científica consiste en la percepción directa del objeto de investigación. Esta es consciente y está orientada hacia un fin determinado. Debe ser planificada teniendo en cuenta objetivos, el objeto y sujeto de investigación, al igual que sus cualidades y propiedades, los medios con los cuales se realiza la investigación y también las condiciones en las cuales se lleva a cabo el fenómeno. También debe ser objetiva, es decir, que debe estar despojada lo más posible de cualquier elemento de subjetividad para evitar así que los juicios valorativos de la misma puedan verse reflejados en la información registrada. La observación científica puede aplicarse de distintas maneras, entre las cuales tenemos la simple, la cual se realiza con cierta espontaneidad por una persona calificada para ello. La sistemática, que requiere de un control adecuado para garantizar la mayor objetividad posible. Participativa, en la cual el observador forma parte del grupo que es observado. No participante, en la cual el observador no forma parte del grupo que es observado. Abierta, en la cual los objetos y sujetos de investigación saben que son observados
y encubierta en la cual los objetos y sujetos de investigación no lo son. Método experimental. El experimento consiste en que el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las existentes para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del objeto. El método está unido a la teoría. En la teoría, el problema se formula esencialmente como un problema teórico, un problema que se refiere al objeto idealizado de la teoría que se tiene que experimentar para comprobar en un plano dialéctico los conceptos teóricos pertenecientes a la teoría. En esta actividad, el investigador aísla el objeto y las propiedades que estudia de la influencia de factores no esenciales. Reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas y modifica las condiciones en las cuales se lleva a cabo el fenómeno de manera planificada. Técnicas de investigación. Cabe recalcar que la diferencia entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos y etapas con las que debe cumplir una investigación, mientras que la técnica es el conjunto de instrumentos en los cuales se efectúa el método. Las técnicas son los distintos instrumentos de los que puede hacer uso el investigador para obtener datos, que una vez analizados, permiten responder preguntas de la investigación. Esto desde un enfoque cualitativo o cuantitativo, así como también podría ser una combinación de ambos, en las distintas etapas del proceso investigativo. Las técnicas dan estructura al proceso de la investigación científica. Con ellas se ordenan las etapas de la investigación y otorgan instrumentos y medios para la recolección, concentración y conservación de datos. En cuanto a los tipos, vamos a estudiar de formas generales, documental y de campo. La documental permite la recolección de información para enunciar las teorías que sustentan el estudio de los fenómenos y procesos. De campo, que consiste en la observación directa en contacto con el objeto de estudio. Y también permite el acopio de testimonios que nos ayuden a confrontar la teoría con la práctica en la búsqueda de la verdad objetiva. Entre algunos tipos de técnicas investigativas de campo, tenemos la entrevista, la cual es la recolección de información mediante una conversación profesional. La encuesta, la cual consiste en la adquisición de información de interés sociológico a través de un cuestionario previamente elaborado, mediante el cual podemos llegar a conocer la opinión o valoración de un sujeto seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. El fichaje, que es una técnica auxiliar de todas las demás técnicas empleadas en la investigación científica, y que consiste en registrar la información que se va obteniendo en los instrumentos denominados fichas. El cuestionario. El cuestionario es el instrumento básico de la observación en la entrevista y en la encuesta. En el cuestionario se plantea una serie de preguntas que nos permitan medir una o más variables. Y el test. El test es una técnica derivada de la entrevista y de la encuesta, que tiene como objetivo lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, conducta o comportamientos determinados y características que puedan ser individuales o colectivas de la persona. Esto a través de actividades, preguntas, manipulaciones, etc., que son observadas y evaluadas por el investigador. Gracias.